Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con las sesiones para certificarnos como Scrum Master, Product Owner o Scrum Developer de las casas certificadoras CertiPro, CertJoin, CERMIN. Bien, entonces en esta tercera sesión vamos a ver un tema muy interesante que es historias de usuario. Bien, bien. Esta certificación la ofrece CertJoin, CertiPro también la ofrece, pero con otro nombre. Pero en el fondo, el conocimiento es historias de usuario. Bien. Bueno, en esta oportunidad, CertJoin ofrece, por ejemplo, acceso a su plataforma 24/7, ofrece un simulador web y también ofrece una plantilla, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Por ejemplo, vamos a ver todo lo relacionado, ¿no? Vamos a explicar y vamos a ver algunas plantillas, vamos a ver ejemplos, todo relacionado a historias de usuario, ¿no? Entonces, nosotros como Product Owner tenemos que saber bien, ¿no? Tener experiencia, tener bastante conocimiento sobre las historias de usuario, cómo nacen las historias de usuario, eh, qué son las historias de usuario, por qué son tan importantes las historias de usuario, quiénes son las personas que van a gestionar las historias de usuario, de dónde vienen las historias de usuario, cómo se estiman las historias de usuario, cómo se priorizan las historias de usuarios, cómo se desglosan las historias de usuario en tareas técnicas, en fin. Hay una serie de actividades, ¿no? La cual lo desarrolla todo el equipo. Cuando se menciona todo el equipo, estamos mencionando Product Owners, Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿no? O sea, todos participan. Y es más, también participan los Business Order, con más razón, ¿ya? Todos son responsables del éxito de proyecto Scrum. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? Bueno, hay varios objetivos, ¿no? Validar conocimientos en agilidad, ¿no? Validar conceptualización de Scrum, diseñar historias de usuario, hay que saber cómo diseñar las historias de usuario, conocer mecanismos y técnicas para construir las historias de usuario, conocer los tipos de tamaño de historias de usuario, conocer cómo disgregar o desglosar las historias de usuario en tareas, conocer los criterios de aceptación, por qué son tan importantes. Está dirigido, por ejemplo, este conocimiento está dirigido a profesionales familiarizados con marcos de trabajo Agile, Scrum Master, ¿no? Los que son Scrum Master tienen que conocer también esto. ¿Por qué? Porque el Scrum Master es un líder servicial que está a servicio de todo el equipo. El Product Owner le puede solicitar una ayuda al Scrum Master, ¿no? Indicándole que le sugiera por ejemplo, una técnica para priorizar o para estimar. Entonces el Scrum Master está ahí, ¿no? Para darle sus recomendaciones. También para los que son certificados en Scrum Advanced, tanto de CertiPro como de CertJoin, ¿no? O CERMIN, ¿no? El Scrum Advanced es una certificación avanzada, la cual valida los conocimientos sólidos de toda la guía Scrum, ¿no? Uno de los requisitos para hacer Scrum Advanced, hay que estar certificado en Scrum Master, en Product Owner, en Scrum Developer. Agile Coach también tiene que conocer, porque el Agile Coach es considerado como un consultor o un asesor en un proyecto Scrum. Entonces, las organizaciones contratan Agile Coach justamente para poder verificar el fiel cumplimiento de toda la guía, ¿no? Y también para poder, el Agile Coach ve, por ejemplo, si el proyecto va a tener éxito o no va a tener éxito, pero más se enfoca en el equipo. El Agile Coach más se enfoca en el equipo, bien, en el rendimiento de las personas, en la performance de las personas, bien. Entonces, ahí el Agile Coach toma su rol como Agile Coach para poder entrenar, para poder formar, motivar al equipo y también ayuda en algunas herramientas técnicas, ¿no? Puede sugerir o recomendar algunas herramientas técnicas de acuerdo a la experiencia. El Agile Coach es una persona que está, digamos, tiene más experiencia, ¿no? Entre comillas, tiene más experiencia que un Scrum Master, que un Product Owner, que un Scrum Developer, porque el Agile Coach es aquel rol que
ha participado en muchos proyectos Scrum y ha desempeñado muchos roles. Entonces, a veces se le considera, ¿no? Bueno, a veces es considerado como un consultor, a veces y otra vez es considerado como un asesor, ¿no? Trabaja de la mano con el Scrum Master y con el Product Owner y con el equipo de desarrollo. Los developers también tienen que conocer todo lo que es historias de usuario, ¿no? Es muy importante porque ellos tienen que entender lo que van a implementar. Tienen que entender en qué consiste la historia de usuario, tienen que ayudar a estimar las historias de usuario, ¿no? Los team leaders son los equipos de desarrollo, también está dirigido hacia ellos, ¿no? Sermin, por ejemplo, tiene una certificación de team leader, ¿bien? Que en su oportunidad lo vamos a explicar en qué consiste esa certificación. Y también para los gestores de proyectos, ¿no? El contenido, por ejemplo, conocimiento en agilidad, el agilismo, modelo cascada versus Agile, manifiesto para el desarrollo ágil del software, principios del manifiesto Agile, user y historia de usuario, ¿no? User stories, ¿qué es una historia de usuario? Origen de las historias de usuario, componentes de la historia de usuario, ¿por qué utilizar historias de usuario? Beneficios de la historia de usuario, las historias de usuario y los mecanismos Agile, creando user stories, estructura de las historias de usuario, ejemplos de una historia de usuario, puntos, aquí también menciona puntos clave en la historia de usuario, mecanismos y técnicas Agile para construir las historias de usuario, Invest y cómo funciona, el método Invest porque es importante, ¿no? Invest viene de independiente, negociable, valuable, estimable y small, y testeable. Bien. Técnica SPIRE y cómo funciona, la técnica de la araña. SPIRE, técnica para dividir historias de usuarios, es una técnica muy usada por bastantes personas que se dedican justamente, que son miembros de un proyecto Scrum, ¿no? Para dividir justamente una historia de usuario en tareas, ¿no? SPIDR, por ejemplo, ¿qué significa? SPY es pruebas de concepto, PAT es ruta, interfaces, data, datos y rules reglas, ¿no? Entonces son como criterios para poder nosotros darnos cuenta, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a poder desglosar una historia de usuario en tareas. Estimación y valor en las historias de usuario. Estimación y valor, asignar valor a una historia de usuario, priorización de las historias de usuario, cómo priorizar las historias de usuario. Técnica Mosco son técnicas para priorizar historias de usuario, ¿no? ¿Qué es la técnica Moscú? ¿No? Se escribe Moscú, pero se pronuncia Moscú, ¿no? Técnica Moscú. Características de Moscú. Moscú significa must have, debe tener. Should have debería incluir. All have podría incluir. One have no se van a hacer. ¿Cómo aplicar Moscú? Ejemplo de estimación con Moscú. Definiendo historia de usuario, criterio de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Criterios de aceptación, estructura de los criterios de aceptación. Práctica de slicing, esa es una práctica muy, muy importante también para poder desglosar las historias de usuario en tareas, ¿no? Slicing y la incertidumbre, ¿por qué slicing? Beneficios de slicing, redacción de las historias de usuario, cómo redactar las historias de usuario con funciones y conectores, ejemplo de conectores, ejemplo de una historia de usuario, punto de historia o story point o punto de historia, velocidad del equipo, es muy importante saber cómo se determina la velocidad del equipo. Factores para determinar puntos de historia, tamaño de las historias de usuario, qué tan pequeña debe ser una historia de usuario, temas, épicas, iniciativas, características, ¿no? Tareas, tamaño de las historias de usuario, unidad de medida por tipo de conversación, ejemplo de estimación como Moscú, mínimo viable product, acá ya nace el concepto de MVP, ¿qué es un MVP? Mínimo viable product, ¿qué permite un MVP? ¿Cómo construir un MVP? Entonces son conocimientos muy importantes que nos va a ayudar a conocer más el mundo de la historia de usuario. Y acá tenemos ya la técnica de User Story Mapping. ¿Qué es un User Story Mapping? User Story Mapping, cómo funciona el Story Map, factores clave del User Story Mapping, beneficios del User Story Mapping, quién participa en el mapeo de historia de usuario, cuándo aplicar el mapeo de historia de usuarios, cómo convertir el User Story Mapping en una estrategia de desarrollo. Estrategia de desarrollo, cómo crear el User Story Mapping en 7 pasos.
¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Entonces vamos a explicar en qué consiste cada paso. Lo vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo de User Story Mapping. En conclusión, User Story Mapping. Generalidades de los ágiles User Story, límite de la historia de usuario y generalidades. Bien. Si desean certificarse, por ejemplo, si desean obtener la certificación de IAL User History, que es una certificación muy demandada en el mercado, ¿no? Me contactan y yo les doy mayor información. En esta oportunidad vamos a mencionar alguna información. Por ejemplo, el nombre del examen es IAL User History, ¿no? Certificate Exam, es el nombre del examen. El formato son preguntas tipo IBM, preguntas de selección para marcar. Bien. Hay un supervisor, ¿no? Una empresa que se encarga de supervisar, ¿no? Al momento de que alguien da el examen y se llama Safe Exam Browser. Bien. Porcentaje de aprobación de las preguntas que vienen, de las 40 preguntas hay que aprobar un 65%, un promedio de 24 a 25 preguntas aproximadamente. Viene en español, puede venir en inglés también, pero uno automáticamente le indica, ¿no? Al partner, en este caso a mi persona, para poder dar en español. Duración del examen: una vez que comience el examen, los candidatos tienen 1 hora o 60 minutos para completar el examen. Requisitos previos: no hay requisitos, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar. Bien, entonces vamos a abrir el contenido. Bien, entonces vamos a ver en esta oportunidad Agile User History. Bien, entonces vamos a ver el segundo conocimiento, que es conocimientos en agilidad. Bien, entonces sería bueno que nosotros vamos a explicar todo vamos a explicar, ¿no? Hoy día la sesión es de User History, ¿no? Esta es nuestra tercera sesión, ¿no? Y nos vamos a enfocar exclusivamente a las historias de usuario. Bien. Pero primero que nada tenemos que conocer, ¿no? Tener un conocimiento básico sólido sobre agilidad. Necesitamos conocer qué cosa es la agilidad. Bien. Entonces, el agilismo, habíamos comentado ya en la anterior sesión que estaba relacionado con la cultura de la organización y con la cultura de las personas. Cuando se habla de cultura de la organización, estamos hablando no solamente cultura de los empleados, sino también tiene que ver con los procesos mismos de la organización, con los procedimientos mismos, con los modelos de la organización, con los valores de la organización. Entonces, todo eso es parte del agilismo. Todo eso es parte de la cultura ágil. Cuando hablamos de agilismo, estamos hablando de cultura ágil. Y la cultura ágil está asociada bastante a toda la organización. Bien, a toda la organización, a los empleados, ¿no? que trabajan en una organización, también a los procedimientos, a los procesos, a las políticas, a las reglas, a los valores, a la filosofía de la organización. Todo es parte de la cultura ágil. ¿Y qué interpretamos como cultura ágil? Los procedimientos tienen que ser ágiles, no tienen que ser extensos, tienen que contener la información mínima para que los usuarios o los empleados puedan usarlo y tener éxito en sus funciones. Bien, así se debe interpretar, por ejemplo, un manual de organización, un procedimiento, un proceso mismo, ¿no? Entonces, todo tiene que ser lo más ágil, lo mínimo necesario nada más. No tiene que ser, digamos, un proceso de miles de hojas, no. Solamente hoy en día lo que se requiere y lo que se necesita es que una empresa tenga una cultura ágil. Y como cultura ágil estamos nosotros interpretándolo como procedimientos ágiles, o sea, la organización debe tener procedimientos ágiles, procesos ágiles, ¿no? Procesos cortos, ¿no? Que tengan actividades cortas, solo las mínimas necesarias, las tareas necesarias, ¿no? Y las personas necesarias en una organización, ¿no? Pero no es tan sencillo llegar a una cultura ágil, ¿no? No es tan sencillo. Pero las empresas hoy mismas están adoptando ya por ese camino para que sean más productivas, ¿no? Tengan mayor rentabilidad en sus organizaciones, sean más competitivas. Bien, pero también el agilismo está asociado con las personas que participan en los proyectos de TI, ¿no? Y tienen que ser lo más creativos, tienen que tener bastante experiencia. Entonces, acá hay una interrogante: ¿cómo poder desempeñarnos, cómo ser ágiles en una organización donde hay mucha turbulencia? Ese es el desafío.
¿no? Entonces, no, hay muchos cambios en una organización, ¿no? Las organizaciones van cambiando constantemente, sus políticas van cambiando constantemente, sus requerimientos van cambiando constantemente. Es el producto de la misma competencia, producto del mercado, de la exigencia del mercado. Entonces hay mucha turbulencia. ¿Y eso qué implica? Que los proyectos pueden cambiar, los requerimientos pueden cambiar, se pueden cancelar en cualquier momento, pueden incluir nuevos requerimientos funcionales en cualquier momento. Entonces, para eso se necesita una cultura de agilidad para responder rápidamente ante esos cambios inesperados. Bien, y para eso necesitamos un equipo altamente motivado, altamente creativo, ¿no? O un equipo sólido que trabaje como si fuera un, un, un solo equipo, unido para lograr el éxito. Bien, entonces la guía 2020, la guía oficial del Scrum 2020 indica que ha eliminado los conceptos de roles. Ahora los conceptos ya no son roles, sino todo es responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es compartida y todos son responsables de todos los procesos. Y el Scrum Master también es responsable de los procesos del Product Owner. El Scrum Master también es responsable de los procesos del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo también es responsable de los procesos del Product Owner. El equipo de desarrollo también es responsable de los procesos del Scrum. O sea, la responsabilidad se comparte y los procesos se comparten. Cuanto más colaboración haya, porque la actividad también tiene que ver con la colaboración, con la alta colaboración, entonces van a entregar productos más finos al cliente y con una alta frecuencia. Entonces, eso es lo que persigue o lo que debe perseguir toda organización si está inmerso en la agilidad. Bien. Entonces, aquí mencionamos dos modelos, ¿no? Siempre como desarrolladores o como tester o como coordinadores de proyecto o como gestores de proyecto, ¿no? De alguna otra forma hemos participado en diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, algunos basados en un modelo en cascada, otros basados en Agile, ¿no? Pero son distintos, ¿no? En el modelo en cascada, por ejemplo, los requisitos ya están ya definidos, ya están programados, ¿no? Ya están bien detallados, ¿no? El producto se entrega al final del proyecto, que puede durar 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año, ¿no? Entonces, este modelo es predictivo, ¿bien? Está compuesto de una serie de fases dependientes una de otra, ¿no? La cual esto indica que hay muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, los desarrolladores están esperando el documento de diseño que esté aprobado, ¿no? Que esté completado, que esté revisado, ¿no? Y recién los desarrolladores pueden tener acceso a la documentación de desarrollo. Pero aquí hay un montón de problemas. Por ejemplo, cuando yo participé en proyectos de la SUNAT, ahí aplicaban el modelo en cascada, aplicaban RUP, aplicaban métrica 3, ¿no? Y aplicaban SOA. No tenían una metodología propia que SUNAT había desarrollado, pero esa metodología no era tan eficiente. Bien, tal es así que los proyectos fracasaban. Tenían éxito también algunos, pero más fracasaban. ¿Por qué? Porque el modelo era muy pesado para poder aplicarlo. Tenía muchos procesos, muchos procedimientos, ¿no? Es más, los desarrolladores esperaban que un documento por ejemplo, los desarrolladores esperaban que un documento de diseño esté aprobado. Cuando llegaba a las manos de los desarrolladores, y los desarrolladores no entendían en qué consistía el diseño. Ellos no habían participado ni siquiera desde el inicio del análisis ni el diseño. Ellos esperaban a que llegue el documento de los diseñadores. ¿Y qué problema surgía eso? Que no entendían y se atrasaba el proyecto. Tenían que reunirse con los diseñadores y a veces los diseñadores no tenían tiempo, estaban ocupados en otros proyectos. Era todo un problema, ¿no? Entonces, imagínate, si ese problema estaba entre las dos fases, acá tenemos 5 fases, ¿no? Entonces, ese problema se duplicaba, a veces se triplicaba, y cuanto más, cuando llegaba la fase del deploying, era un proyecto con muchos brazos, muchas piernas, muchas cabezas, entonces, y al final ese proyecto se descartaba. Y eso justamente pasa en todas las instituciones del Estado, no solamente en la nacional, en todas las instituciones del Estado, la cual aplica el modelo en cascada. Bien, entonces ese proyecto tiene muchos riesgos de implementación, ¿no? Ese modelo, perdón, modelo en cascada tiene muchos riesgos. Entonces, tal es así, por ejemplo, que las instituciones ahora en día ya están cambiando a Agile, están usando Scrum, ¿no? Como marco, estándar.
Otros usan XP, otros usan otros marcos, o Kanban, en fin. Pero nosotros nos vamos a dedicar hoy día a hablar sobre las historias de usuario, ¿no? Que es independiente de qué técnica ágil uno puede usar, ¿no? Entonces, el marco de trabajo Agile, ¿no? Es distinto, es de modo iterativo, incremental. Incluye toda la fase de desarrollo, pero dentro de una iteración. Bien, ya no hay dependencias, sino dentro de la iteración ahí tenemos todas las fases. Es más, acá hay un nuevo concepto que es multifuncional. En Agile se requiere que las personas sean multifuncionales, que para evitar justamente las dependencias, ¿no? Entre las fases, ¿no? La guía oficial del Scrum 2020 desconoce que haya subequipos. Justamente esa es la razón por la que se quiere evitar las dependencias, ¿no? Yo como programador puedo hacer funciones de tester, yo como programador puedo hacer funciones de diseño, puedo diseñar aplicaciones, puedo diseñar interfaces, puedo eh, diseñar tecnología, en fin, ¿no? Entonces yo puedo, como parte de un equipo de Scrum, puedo desempeñar muchas funciones, soy multifuncional. Entonces, ¿eso que me va a permitir? No depender de un tester. Si el tester se enferma, entonces yo ya no dependo de él, yo mismo lo puedo hacer, en fin. Entonces, esa es otra cultura, es otra forma de pensar, otra forma de hacer software. Bien, ese es el mundo Agile, la cual está inmerso en Scrum, Kanban, XP, FDD, en fin, diferentes métodos, técnicas, modelos, framework Agile, que es muy distinto a la metodología desarrollada en cascada. Bien, claro que la metodología desarrollada en cascada también ha tenido éxito, ¿no? Pero también ha tenido fuerte impacto por el tema del costo, sobre todo, ¿no? Cuesta más un desarrollo en cascada que un desarrollo basado en Agile. Entonces, para recuperar esa inversión ha sido un poco muy complicado, ¿no? Los sponsors se han desanimado porque para que recuperen su inversión según un modelo de cascada, tiene que pasar un año y los usuarios ni siquiera lo usan, el software, en fin, un montón de problemas. Entonces, con el modo ya tiene otra cultura, ¿no? Acá involucran al usuario desde el inicio hasta el final. En cambio, en modelo en cascada, no. En modelo en cascada, en un inicio nada más para la captura de los requerimientos y al final para que revise la aplicación. Pero acá no. El cliente o el business order o el sponsor, todos son considerados acá parte del equipo. Bien, para que obviamente tenga éxito, ¿no? Entonces, el manifiesto para el desarrollo ahí de software, ¿no? Aquí rápidamente vamos a repasar porque esto ya lo hemos tocado en anteriores ediciones. Bien, y está agrupado en 12, ¿no? Esos principios de manifiesto allá están agrupados en 4 categorías, digamos, ¿no? Uno, que las personas y las interacciones entre las personas están sobre encima de los procesos y las herramientas. El otro es que el software funcionando sobre documentación extensiva, ¿no? El otro es colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, ¿no? La colaboración con el cliente es muy importante, como les he mencionado, desde un inicio hasta el final. La 4, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Siempre van a haber cambios, ¿no? El producto o el backlog, por ejemplo, van a haber constantemente cambios, pero tienen que haber respuestas ante los cambios. Y el software funcionando sobre documentación extensiva, la documentación extensiva siempre lo encontramos en modelos en cascada. Documentación fina a mínima, la mínima necesaria la encontramos en proyectos basados en Agile, ¿no? Scrum, Kanban, ¿no? Y el software funcionando, eso es lo más valioso en Scrum, ¿no? Software de alta frecuencia, pero que sea valioso para la organización, ¿bien? Para el cliente. Y estos principios de manifiesto Agile están agrupados en 4 categorías, que estamos mencionando acá, ¿no? Entonces, entre los principios, por ejemplo, tenemos satisfacción del cliente, es el primer principio. O sea, todo proyecto basado en Agile tiene que cumplir estos principios y son obligatorios estos principios, son necesarios. Si no, no sería un proyecto Agile. ¿Bien? Primero, satisfacción al cliente. Segundo, aprovechamos los cambios. Tercero, entregamos productos funcionales y frecuentemente. Cuarto, trabajamos todos juntos. 5, permanecemos motivados, altamente motivados. 6, en la conversación face to face es la mejor forma de comunicarse entre las personas. 7, medimos los productos funcionando. 8, mantenemos un ritmo constante de forma indefinida. 9, prestamos atención continua a la excelencia técnica, ¿no? Excelencia técnica, que hay que ser muy buenos desarrolladores, hay que ser muy buenos gestores, hay que ser buenos comunicadores, en fin. 10, lo hacemos simple, el software hay que hacerlo lo más sencillo, todos los entregables hay que hacerlo lo más simple, no solamente el software, sino por ejemplo el Product Backlog, el Sprint Backlog,
la visión del producto, el impact mapping, en fin. Todo hay que hacerlo de forma simple, en la cual todos los participantes puedan entenderlo y también dar su punto de vista para poder mejorar el entregable, ¿no? 11 somos autogestionados, todo el equipo se autogestiona. Acá está incluido todos los roles, todos. Scrum Master, Product Owner y equipo de desarrollo, e inclusive los business orders, e inclusive el sponsor. Todos trabajan como un equipo, como ¿no? un equipo sólido. Y 12, mejoramos continuamente. Cuando decimos mejoramos continuamente, vamos a mejorar el rendimiento o la performance de las personas que participan en un proyecto Scrum. Y también vamos a mejorar todo el proceso Scrum y también el producto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a revisar la tercera lámina, ¿no? User History. Bien. Entonces, ya hemos revisado rápidamente y ahora vamos a continuar con los User History. Muy bien. Las historias de usuario o User History. Entonces, siempre nos debemos preguntar, ¿no? ¿Qué es una historia de usuario? ¿No? Esta información es muy útil para todas las personas que integran un proyecto en Scrum o varios proyectos en Scrum. Bien, entonces, una historia de usuario es una definición a muy alto nivel, dice, de un requisito o necesidad de un cliente, ¿no? Acá hay que diferenciar un tema. Hemos escuchado muchas veces que la palabra requerimiento, requisito o necesidad. Según las láminas hay que entender que es lo mismo, hay que interpretar que es lo mismo. Otras personas tratan de diferenciarlo. Requerimiento es necesidad de un cliente y requisitos es requisitos de sistemas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que el sistema se implemente en una organización o en un servidor, ¿no? Entonces son formas muy distintas, pero para esta oportunidad, para nuestro conocimiento, vamos a interpretarlo como si fuera uno solo. Requerimiento, requisito, necesidad de un cliente. Entonces, una historia de usuario nos indica que es una definición de muy alto nivel, ¿no? De modo que lo puede entender el usuario, está en lenguaje del usuario, está en una forma, ¿no? de un lenguaje natural, ¿bien? Donde ahí el cliente ¿no? detalla su necesidad, ¿no? Escribe su necesidad, ¿no? Porque la historia del usuario nace con la necesidad del cliente, y el cliente mismo escribe la historia del usuario, ¿no? Y lo va afinando el Product Owner, después en conversación con el Product Owner, con el Scrum Master y con el equipo de desarrollo, ¿no? Contiene la suficiente información para que los desarrolladores o ejecutores de un proyecto puedan, dice, estimar, ¿no? Estimar el análisis, porque hay que hacer unas estimaciones, hay que dar estimación porque requiere esfuerzo. Quiénes van a participar, quiénes se van a comprometer con la historia de usuario, cuánto va a costar la historia de usuario, cuánto tiempo se va a emplear para poder implementarlo, ¿no? ¿no? Entonces, y contiene complejidad, también un historia de usuario contiene riesgos, también riesgos de implementación, ¿no? Bien, entonces una historia de usuario debe estar construida, dice, en un idioma de negocio, ¿sí? En un lenguaje natural, de forma simple, sencilla y práctica, con el objetivo de concientizar la necesidad del usuario final y transformarlo en un idioma de proyecto, de acuerdo al tipo de proyecto que se esté ejecutando, ¿no? Bien, entonces una historia de usuario es una definición, ¿no? De una necesidad de un cliente. Bien, es una definición de una necesidad de un cliente. El cliente necesita algo y lo interpreta o lo escribe en una historia de usuario. Bien, que contiene 3 a 4 líneas como máximo. No, la historia de usuario no indica detalles de implementación, ahí no se detalla nada. Bien, pero esas 3 líneas de historia de usuario lo deben entender el equipo de desarrollo, lo debe entender el Scrum Master y con más razón el Product Owner. ¿Bien? Tiene que ser lo más simple, lo más sencilla y lo más práctico. Pero para que una historia de usuario pase a ser implementada, ¿no? Hay una serie de pasos, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Hay técnicas de cómo desglosar la historia de usuario, hay técnicas de estimación, técnicas de priorización, en fin. Bien, pero acá lo que esta lámina nos está indicando es que la historia de usuario tiene que ser lo más concisa, lo más simple, lo más sencilla y lo más práctica para poder ser implementado. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué indica una necesidad o un requerimiento o un requisito de un cliente? El origen de las historias de usuario. Dice, las historias de usuario se originan, bueno, se originó con la programación extrema, de ahí nace, y después, posteriormente, Scrum ya lo ha heredado, ¿no? Y las otras técnicas, métodos Agile también lo han heredado, lo usan
para su modelo ¿no? o metodología o técnica allá, ¿ya? Pero nace de la programación extrema en 1998. Solo afirma que los clientes definen el alcance del proyecto con historia de usuario, que son como casos de uso. Dice, en lugar de ofrecerse como una práctica distinta, se describen como una de las piezas del juego que se utilizan en el juego de planificación. Bien, pero para nosotros hay que entenderlo que el origen de la historia de usuario nace de esta técnica programación extrema o XP, ¿no? En el año 1998 y después las otras técnicas o metodologías o modelos o métodos AI lo han heredado, lo usan. En este caso, Scrum también usa las historias de usuario, Kanban también usa las historias de usuario, en fin, FE también usa las historias de usuario, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Bien. Componente de la historia de usuario. Una historia de usuario que, que refleja un valor para el cliente, ¿no? Eso es muy importante. Lo primero, lo que refleja una historia de usuario es un valor para el cliente. Después, una historia de usuario debe de tener un esfuerzo estimado, porque debe tener un costo de implementación, un esfuerzo estimado. Ese esfuerzo está con riesgo también, el riesgo debe ser mínimo, ¿no? ¿no? Después, tiene que haber, para detallar esa historia de usuario, tiene que haber una conversación face to face para poder conocer detalles de la historia de usuario. Ahí se reúne el product owner con los business orders. A veces el product owner invita a esa reunión, invita al equipo de desarrollo, invita al Scrum Master. Bien. Tiene que tener un objetivo de la necesidad. Siempre la historia de usuario tiene un objetivo. ¿Por qué debe ser implementado? ¿Por qué es muy importante para el cliente? ¿Por qué tiene valor para el cliente? ¿No? Después tiene una priorización, ¿no? Dentro del Product Backlog está priorizado. Puede tener una alta prioridad, una mediana prioridad o una baja prioridad. La priorización siempre es muy importante porque la priorización, hay muchas técnicas de priorización, pero la que va a decidir cuál técnica es el Product Owner. El Product Owner puede consultar inclusive con el Scrum Master, puede consultar con el equipo de desarrollo, puede consultar con los business orders, pero el que va a tomar la decisión de qué técnica emplearla es el Product Owner. Los riesgos de no cubrir la necesidad, también hay riesgo de no poder implementarlo, que esa necesidad no llegue a materializarse en un producto, por ejemplo, y tiene un resultado esperado, ¿no? Tiene un objetivo y tiene un resultado. Entonces, esos son los componentes de la historia de usuario. Valor para el cliente, esfuerzo estimado, conversación dirigida a conocer la información, un objetivo de la necesidad, prioridad de cubrir la necesidad, los riesgos de no cubrir la necesidad y resultado esperado. Bien, ¿por qué utilizar las historias de usuario? Tenemos que preguntarnos por qué son importantes. ¿Por qué no usamos, por ejemplo, casos de uso? ¿No? Porque es muy importante utilizar historia de usuario. ¿Por qué? Porque fomenta la colaboración, la participación de todo el equipo. En cambio, en los casos de uso solamente están los usuarios y el analista de sistemas o el analista funcional. Pero en cambio en AI participan todos, ¿no? Entonces, todos participan en el detalle de la historia de usuario. Todos ven y observan cómo está evolucionando las historias de usuario. Conforme avanzan las iteraciones, la historia de usuario se va detallando más. ¿Bien? Entonces, potencian la participación del equipo en la toma de decisiones, se crean y evolucionan a medida que el proyecto va avanzando, ¿no? Hay varias iteraciones y cada iteración se va afinando más la historia de usuario para que sea completada con éxito. Son peticiones concretas y pequeñas y contienen información imprescindible de menos a más. Apoyan la cooperación, siempre va a haber una alta cooperación entre todos, una alta colaboración y una alta conversación face to face entre todos los miembros del equipo, lo que es fundamental. Es por eso que es muy importante utilizar historias de usuario, ¿ya? Lo más importante es porque fomenta la colaboración, la participación de todos, la articulación de todos, la conversación y la cooperación entre todos. Beneficios de las historias de usuario. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, uno dice, mitigar los riesgos de retroalimentación retrasada, más si los incrementos son pequeños. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Que cuando se implementan las historias de usuario, cuando se llega a implementar, ¿no? Ese riesgo puede ser mínimo,
pero ese riesgo es mínimo cuando hay otro, como hay otra iteración, ya en la otra iteración ya se tiene que mitigar ese riesgo. Puede ser que esa información, que esa historia de usuario tenga información completa y ya se implementó, y entonces en la siguiente iteración se va a completar esa información, ¿no? Y se va a construir, se va a afinar más el conocimiento. O sea, siempre va a tener riesgos una historia de usuario, porque está incompleta, o porque no lo entendió bien los desarrolladores, en fin, mucho riesgo. Lanzamiento de software a producción con frecuencia, yo diría más con alta frecuencia, porque las historias de usuarios se tienen que convertir en entregables por cada iteración. Pero según la guía 2020, ahora pueden haber más de un entregable por cada iteración, y eso que indica una alta frecuencia, ¿no? de productos hacia el cliente. Adaptabilidad y flexibilidad para los desarrolladores con los cambios de opinión sobre los detalles o la prioridad de programación para cualquier historia de usuario que aún no se haya implementado. O sea, todo es flexible, ¿no? Todo es adaptable. Pueden haber cambios, ¿no? Dentro del product backlog, y las historias de usuario pueden cambiar también, se pueden integrar las historias de usuario, ¿no? Entonces, se pueden eliminar las historias de usuario, en fin. Entonces, hay una alta flexibilidad para el equipo de desarrollador. Y el equipo se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar a lo que contiene el product backlog, que está compuesto de muchas historias de usuario, pero esas historias de usuario se pueden integrar, se pueden, ¿no? Se pueden unir, se pueden descomponer, se pueden eliminar, en fin. Se pueden adicionar nuevas historias de usuario, ¿no? Entonces es flexible. Recibir criterios de aceptación claros también, los criterios de aceptación tienen que ser claros, precisos y comentarios continuos a medida que se complete el trabajo. Bien, esos criterios de aceptación son muy importantes. Hay que recalcar aquí que cada historia de usuario está asociado a muchos criterios de aceptación, ¿no? Pero los criterios de aceptación son únicos para cada historia de usuario. Bien. Eh, Promover una clara separación de responsabilidad, dice, entre definir el qué, provincia del cliente o propietario del producto, y el cómo, provincia del equipo técnico. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Y la historia de usuario va a estar escrita en lenguaje natural. En cambio, las tareas, sí, tareas son técnicas. Entonces, tiene que haber un desglose de responsabilidades. ¿Bien? Siempre. ¿Cómo definir las historias de usuario? Dice, una de las primeras situaciones que se debe tener presente para llevar a cabo la definición de la historia de usuario, de acuerdo a los mecanismos ágiles para el desarrollo de software, es la aceleración de la decisión inicial entre el usuario final, el cliente, el stakeholder, el producto. Entonces, nosotros, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo definir la historia de usuario? Bueno, todo parte de una visión de producto, siempre hay que entenderlo. Todo parte de una visión del producto. O también hay organizaciones que nacen de una visión del proyecto. Bien, o bien nace de una visión del producto o bien nace de una visión del proyecto. En la guía oficial 2017 se mencionaba bastante la visión del proyecto. En cambio, en la guía oficial 2020 ya indicaba visión del producto. Ha cambiado ese término, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en la visión del producto se mencionaba más al problema, ¿no? El problema estaba definido, y también mencionaba que se tiene que implementar algo, ¿no? O sea, problema y solución. En cambio, en la visión del producto ya se enfatiza más al producto, nace con el producto mismo, ¿no? Esa es la distinción. Entonces, ¿cómo nace eso? Esto nace de una visión del producto, después nace de un impact mapping, y después paralelamente se hace un cronograma de lanzamiento, y después ya nacen las épicas, nacen los temas, y después nacen las historias de usuario. Es el mecanismo. Nosotros vamos a ver con ejemplos más o menos para poder guiarnos, ¿no? Cómo nacen las historias de usuario. Las historias de usuario no nacen rápidamente al conversar con las personas, no. ¿No? Hay que saber algunas técnicas, ¿no? Cómo desglosar, cómo llegar a definir las historias de usuario. ¿Bien? Porque cuando el cliente y cuando el product owner interactúa por primera vez con el cliente automáticamente no le va a indicar cuáles son las historias de usuario, sino le va a indicar lo que requiere, lo que necesita, pero esa necesidad puede ser extensa para poder ser implementada. Entonces, las historias, en cambio, las historias de usuario sí contienen información mínima necesaria para poder ser implementada. Bien, inclusive pueden ser estimadas. En cambio, una épica no puede ser estimada, un tema no puede ser estimado. Bien, entonces hay que llegar a este punto para que pueda haber estimación y pueda ser implementado por el equipo de desarrollo. Bien.
Los requerimientos. Bueno, habíamos comentado que requerimientos, requisitos o necesidad es lo mismo, ¿no? Cuando se inicia un proyecto, dice todas las necesidades del usuario se definen como requerimientos. Esto debe escribirse y detallarse lo mejor posible bajo un lenguaje natural, sencillo. Esto para que tanto el Product Owner como el equipo de desarrollo estén en la misma sintonía y bajo la misma línea de información. Acá lo que se requiere, por ejemplo, es que cuando se definen los requerimientos por parte del cliente, en esa reunión, ¿no?, en la cual está el Product Owner y los business owner, también participa el equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo esté desde el inicio. En un proyecto en cascada, por ejemplo, no, el equipo de desarrollo está al final, ¿no? Casi al final está, ¿no? ¿No? Pero el problema de la metodología en cascada era que a veces los desarrolladores no entendían qué van a implementar, no entendían la parte funcional, tenían que consultarle al analista de sistemas, no entendían el diseño, tenían que consultarle al diseñador, en fin. A veces ellos estaban disponibles, a veces estaban de vacaciones, a veces estaban enfermos, ya no estaban en el proyecto, en fin, muchos peros había. Entonces como que había mucha dependencia. Entonces acá lo que se requiere, según AGI, es que todos los miembros del equipo participen desde un inicio del proyecto, inclusive desde la visión del proyecto. Cuanto más participación haya, cuanto más colaboración haya, cuando el equipo esté más unido, más integrado, entonces no van a haber muchas fricciones, no van a haber muchos riesgos cuando se implemente el proyecto. Bien, entonces eso es requerimiento. Los requerimientos tienen que estar, están asociados a una necesidad o a un requisito, ¿no? Y nace del cliente, y en las reuniones en la reunión en la cual participa el Product Owner con el cliente, se sugiere que también el Product Owner invite al equipo de desarrollo, y es más, invite también al Scrum Master, para que puedan dar su punto de vista, para que puedan indicar si han entendido bien, ¿no? Todo eso. La historia de usuario y los mecanismos Agile. Dice, la historia de usuario encajan perfectamente en marcos Agile como Scrum y Kanban, ¿ya? Siempre. Entonces, la historia de usuario es independiente de qué método ágil o técnico usarlo. La historia de usuario puede trabajar conjuntamente con Scrum, trabajar conjuntamente con Kanban, trabajar conjuntamente con FDD, trabajar conjuntamente con Crystal, etc. ¿Ven? Entonces, en el Scrum, la historia de usuario se añaden a los sprints, dice, y se queman a lo largo del sprint, mientras que para que los equipos de Kanban se introducen la historia de usuario en su backlog y las ejecutan siguiendo un flujo de trabajo. Acá hay dos técnicas distintas, ¿no? Una técnica es el Scrum y la otra técnica es el Kanban. Son técnicas muy distintas, pero los dos emplean historias de usuario. Bien, conforme va avanzando el proyecto, se va quemando las historias de usuario o se van ya completando las historias de usuario. Bien, en este tutorial de trabajo sobre la historia de usuario, lo que ayuda a los equipos de Scrum a mejorar sobre la estimación y planificación del sprint, lo que conduce a un pronóstico más preciso, dice, a una mayor agilidad, y por otro lado, gracias a la historia de usuario, los equipos de Kanban aprenden a gestionar el trabajo en un curso con la dirección. Bueno, en conclusión, la historia de usuario se va a usar en Scrum y también se va a usar en Kanban, ¿no? Ojo que Kanban y Scrum son técnicas muy distintas, un poco distintas, ¿sí? Hay organizaciones que emplean Scrum, hay otras organizaciones que emplean Kanban. Hay otros que crean uno solo y se llama Scrumban, una combinación de ambas, ¿no? El famoso WIP es un indicador de Kanban, ¿bien? Es uno de los indicadores del tablero Kanban, que no contiene el tablero Scrum, sino contiene el tablero Kanban, ¿bien? Pero eso en su oportunidad vamos a mencionar en qué consiste cuando lleguemos a Kanban, ¿bien? Entonces acá tenemos que entender que la historia de usuario no depende de ninguna técnica, no pueden emplear cualquier técnica Agile, y conforme se va avanzando en la ejecución del backlog, ¿no?, que lo emplea tanto Scrum y lo emplea tanto Kanban, ¿no?, la historia de usuario son muy importantes porque va a permitir en las técnicas que hay, o sea, el equipo de desarrollo, tiene técnicas para poder reflejar la historia de usuario, cómo se va quemando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, emplea esas técnicas, pero la historia de usuario lo emplea tanto el Product Owner, la historia del usuario lo emplea tanto el equipo de desarrollo, ¿ya? Hay que tener bien claro que la historia de usuario son input para las técnicas que emplean el equipo de desarrollo o el Product Owner. Bien, vamos a ver la siguiente lámina, ¿no? Ojo que nosotros nos estamos enfocando solamente a historia de usuario, ¿no? La edición de hoy día es historia de usuario.
Entonces, acá, por ejemplo, dice cómo crear historia de usuario. ¿Cómo crear? Claro, que yo les había mencionado que nace en una misión de proyecto, todo eso, ¿no? Pero como esta es una certificación de historia de usuario, acá ya se asume que ya pasó ese flujo y estamos llegando a la estructura de historia de usuario. Pero más adelante les voy a indicar con un ejemplo más o menos cómo nace, ¿no? Cómo nace. Ya, estructura de historia de usuario. Entonces tiene una estructura, ¿no? Cómo, quiero y para. Esa es la estructura elemental. ¿Cómo, quién es la persona responsable de la historia de usuario, la que se va a beneficiar cuando esté implementada? Quiero, por ejemplo, qué es lo que quiere, no esa persona de la historia de usuario? ¿Y cuál es el fin? ¿Con qué objetivo quiere que esté implementada esa historia de usuario? Siempre tiene, toda historia de usuario siempre tiene un objetivo, ¿bien? No porque a alguien se le ocurre, por ejemplo, quiero que me implementen, yo quiero, por ejemplo, que esté ordenado ¿no? un conjunto de, como decías, pero si no tiene un objetivo, no se puede, no es necesario implementarlo, ¿no? Entonces, toda historia de usuario tiene que tener un objetivo en sí, ¿sí? Tiene que tener una persona, ¿no? ¿Quién es responsable de cuando una vez esté implementada, ¿no? Hacia quién está dirigida la historia de usuario y qué es lo que quiere con la historia de usuario, ¿no? Y también cuál es el objetivo, ¿ya? Eso es muy importante. Esa es la estructura esencial de una historia de usuario. Bien, entonces acá dice que la historia de usuario incluye tres elementos base que deben seguirse al pie de la letra sobre el requerimiento. Entonces, las necesidades expresadas en la historia de usuario son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender, de 3 a 4 líneas como máximo. El formato estándar predefinido de las preguntas clave como resultado de una comunicación. Bueno, esta es una conversación, ¿no? Entre los stakeholders y el equipo. Cuando estamos hablando de equipo, estamos hablando del equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner. Entonces, todos participan ahí. Ahora, este formato puede ser automatizado, puede ser en un Excel, en fin, puede ser en unas tarjetas, ¿no? Como le indica acá la lámina, tarjetas de colores, puede ser por cada rol, por cada área, ¿no? Por cada tema, ¿no? En fin. O hay algunos que lo agrupan de estos colores para decir, por ejemplo, que tal color son las historias de usuario más críticas, ¿no? Por ejemplo, el color verde las más críticas. Las menos críticas son las rojas. Las últimas críticas son las amarillas. En fin, las naranjas son las observaciones que hacen las personas hacia la historia de usuario, ¿no? Las azules son las recomendaciones, ¿no? O las recomendaciones, ¿no? O algo, o un detalle adicional que deben estar incluidos en cada historia de usuario, ¿no? Entonces ya cada organización se va a organizar cómo tiene que implementar la historia de usuario, cómo tienen que planificarlas, ¿no? Cómo tienen que definirlas. Las necesidades expresadas en la historia de usuario son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender. El formato estándar predefinido de la pregunta clave da como resultado una comunicación mejorada entre los stakeholders, así como en las mejores estimaciones por parte del cliente. Entonces, todos participan. Para poder llegar a un producto, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Ha tenido que pasar por una serie de conversaciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo de historia de usuario, ¿no? En la práctica, el equipo de desarrollo va agrupando las historias de usuario por temáticas, por temas, a veces por épicas, después por temas y a veces por colores. Bien, ya eso va a depender de cada organización, cómo se organiza. Aquí tenemos, por ejemplo de historia de usuario. Como analista de reclutamiento, ese es el rol. Como analista de reclutamiento, quiero tener una base de candidatos elegibles, dice. Quiere tener una base de datos elegible. Su base de datos puede estar en Excel. Acá no indica criterios de implementación, pero más o menos el desarrollador dice, ¿no? Dice, el analista de reclutamiento quiere tener una base de datos de candidatos elegibles. Entonces se puede construir un software, una base de datos, ¿no? Se puede preparar un Excel o una macro, en fin. Aquí todavía no se piensa en modo de implementación, pero como el desarrollo ya participa, ya está viendo de qué manera, ya tiene una visión de cómo pueden implementar, ¿ya? Pero acá a estas alturas todavía no se ve esos temas. Ya, entonces, como analista de reclutamiento, quiero tener una base de datos de candidatos elegibles para mejorar el proceso de selección, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? Esa necesidad tiene un objetivo, mejorar el proceso de selección. Bien, porque seguramente el proceso actual requiere mucho tiempo, todo es manual,
está compuesto de files, esto entonces implica mucho tiempo, mucho costo, a veces muchos recursos. Quiere una base de datos donde la cual ya debe estar seleccionado, posiblemente clasificado todo lo que necesita, ¿no? Todo está clasificado, todo está ordenado y es más fácil seleccionar a alguien. Punto clave de la historia de usuario. Lo primero dice que significa es el nombre de la historia. Toda historia debe tener un nombre. El rol que lo solicita también, el rol. Después, el segundo es significar lo que quiere, ¿no? Y cómo lo quiere, dice. Después, luego se define para qué lo quiere, en qué le ayuda, qué problema resuelve, tener un objetivo. Después, concretar con el mayor grado de entendimiento la necesidad del usuario o área de negocio para que cualquiera pueda comprender lo que se quiere. Tiene que ser entendible, ¿bien? Entendible, tiene que ser claro. Después, describir lo que se conoce como criterio de aceptación. En ello se describen las consideraciones necesarias que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar dicha historia. O sea, las historias de usuario son importantes porque van a ayudar a validar el conocimiento de la implementación de una historia de usuario. Para que pueda ser implementada una historia de usuario, o sea, que esté ya en producción, esa historia de usuario tiene que tener criterio de aceptación, ¿no? Tiene que tener estimaciones, tiene que pasar por la definición de DOM. Bien, entonces, ¿quién valida todo eso? Lo valida el Product Owner, ¿ya? Las estimaciones lo valida el Product Owner, pero también lo valida el equipo de desarrollo. Y a veces el Scrum Master está ahí para poder observar, dar su punto de vista, pero actúa como actor pasivo. Bien. Mecanismos y técnicas ágiles para construir las historias de usuario. Necesitamos saber cómo construir las historias de usuario, qué técnicas se van a emplear. Acá hay una, por ejemplo. Bueno, yo les había mencionado que nace de una visión. Ese también es otra técnica que nace de una visión. Primero nace una visión de proyecto, después nace de un impact mapping. Paralelamente hay que desarrollar un cronograma de lanzamiento y después hay que desarrollar épicas, mapas y ahí recién vienen las historias de usuario. ¿Bien? Ahí recién vienen las historias de usuario. Entonces, esta es otra forma. Acá ya cuando están las historias de usuario, ¿no? Cómo nacen, dice. Entonces, acá ya menciona un modelo o un método INVEST, dice, cómo funciona, dice. El método INVEST, dice, significa invertir. Hay que interpretarlo así como invertir. Permite diseñar, dice, los planteamientos de los requerimientos de la mejor manera posible. De esta forma, se ayuda al equipo de desarrollo a entender lo que el cliente desea conseguir, ¿no? Eso es, para entender lo que el cliente desea conseguir. Por eso es el método INVEST. Y por extensión, el equipo trabajará con las ideas claras y acertadas para dar al cliente exactamente lo que quiere. Entonces, es como una forma de cómo validar que esa historia de usuario esté bien definida y está lista para que pueda ser implementada. Entonces, hay un mecanismo, ese mecanismo, o esa técnica, o ese método, es el método INVEST. ¿Sí? Porque si no, cualquiera puede escribir, ¿no? Historia de usuario, pero ¿quién valida que esa historia de usuario esté bien escrita, esté bien hecha, esté lista para poder ser implementada, ¿no? Entonces, acá hay un método, ¿no? El método INVEST. Entonces, es una técnica. Esta técnica ofrece la pauta, dice, para crear historias de usuario efectivas en la definición de objetivos, ya que el desarrollo de un product backlog será mejor cuando mejor sea su composición, y esta depende del 100% de las historias de usuario. Entonces, el método INVEST, la primera palabrita es independiente, que toda historia de usuario tiene que ser independiente, tiene que ser única dentro de todo el product backlog. Dice que es ventajoso que cada historia de usuario pueda ser planificada e implementada en cualquier orden. Dice. Para ello, las historias de usuario deberían de ser totalmente independientes, ¿no? Todas tienen que ser independientes, tienen que ser únicas, tienen que ser resaltadas, ¿no? No pueden haber dependencias entre las historias de usuario, ¿no? Eso es una historia de usuario independiente. Si es que hay dependencias, ahí la mejor recomendación es integrar esas historias dependientes para que en una iteración se pueda hacer implementar la historia de usuario. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se recomienda, que toda historia de usuario tiene que ser independiente. No pueden haber, por ejemplo, esta historia de usuario para que pueda ser completada, hay una historia de usuario que depende de ella, y eso se va a desarrollar en la siguiente iteración. No, todas tienen que ser independientes, ¿sí? No tienen que haber dependencias. Si es que hay dependencias, lo más recomendable es integrarlas y se convierte en una historia de usuario. Eso es flexibilidad, ¿ya?
la agilidad permite la flexibilidad, y eso es parte de la agilidad. Debe ser autosuficiente, es decir, que debe evitar depender de otra historia de usuario para evitar provocar problemas de prueba en la planificación. La otra característica del INPES es negociable. ¿Ya? Una historia de usuario es una descripción corta, dice, de una necesidad o requerimiento que no incluye detalles. Pero las historias deben ser negociables. ¿Ya? Cuando habla de negociables, implica costo, cuándo se va a implementar, ¿no? Cómo va a estar priorizado. Entonces, las historias deben ser negociables, dice, ya que sus detalles serán acordados con el cliente o el usuario durante la fase de conversación. Se debe de evitar historias de usuario con demasiados detalles porque limitaría la conversación acerca de las mismas. Claro, en una historia de usuario solamente se detalla lo más mínimo, pero si quiero detallar la historia de usuario, ahí ya debe participar el equipo de desarrollo, debe participar el product owner, ¿no? Y todos participan para que detallen y puedan entender y comprender el detalle de las historias de usuario. Entonces todos tienen que opinar, dice el equipo de desarrollo y las pruebas, todos tienen que opinar. Valuable porque tiene un costo, ¿no? Una historia de usuario tiene que ser valiosa y también tiene que ser valiosa para el cliente, no necesariamente que tiene un costo, sino tiene un costo, no para el cliente, porque el cliente es el que va a pagar, pero más que el costo monetario es un valor para el cliente, ¿ya? Es un valor para el cliente. Una manera de hacer una historia de usuario valiosa es que la escriba el mismo cliente. O sea, el mismo cliente va a escribir las historias de usuario. Todas las historias de usuario deben aportar, dice, un valor tangible al usuario. Por eso, estas se expresan con una descripción narrativa que gira alrededor de ellos. Usuarios, clientes, en fin. Bien. Estimable, tiene que ser estimada para que pueda ser implementada. Bien, una historia más grande, una épica o un tema, es bien difícil que sea ser estimado, ¿no? Cuando no se conoce el detalle de la historia de usuario. O sea, para que llegue a ser estimado una historia de usuario, tiene que estar completada, ¿no? Al menos lo mínimo para la iteración. Debe de tener criterio de aceptación también, ¿no? Criterio de aceptación. Tiene que tener criterio de aceptación, ¿no? Tiene que haber participado el equipo de desarrollo, en fin. ¿Ya? Entonces, cuando más información haya en historia de usuario, su estimación va a ser más precisa, más real. Bien. Entonces, para que sea estimado una historia de usuario, tiene que ser claro. La historia de usuario tiene que ser claro, entendida y comprensible por todo el equipo de desarrollo. Pequeña tiene que ser la historia de usuario. Deben englobar como mucho unas pocas semanas, dice, personas de trabajo. Eso es cuando ya se implemente, ¿no? Incluso hay equipos que la restringen a 10 personas, ¿no? Cuando se va a demorar en implementar. Una descripción corta ayuda a disminuir el tamaño de la historia de usuario, facilitando así su estimación. Entonces tiene que ser corta la historia de usuario, no puede ser muy extensa tampoco. Se debe de intentar escribir historias de usuario que describan una tarea de desarrollo factible en un periodo de tiempo relativamente corto y que no implique demasiada complejidad en una sola tarea. Bien, entonces la historia de usuario tiene que ser lo más pequeño porque como se va a implementar en una iteración y una iteración de 1 a 4 o de 1 a 6 semanas, entonces tiene que estar dentro de ese plazo, ¿no? Se puede desarrollar en un día, 2 días, lo más pequeño tiene que ser, ¿no? No tiene que ser tan extenso, ¿bien? Testeable tiene que ver con la palabra comprobable. Tiene que comprobar que esa historia de usuario funcione, ¿no? Una vez que es implementado. Bien, si el cliente de usuario no sabe cómo probar la historia de usuario, significa que no es de todo claro o que no es valiosa para el cliente. Bien, si el equipo no puede probar una historia de usuario, nunca sabrá si lo ha terminado o no, así como si generó valor a la organización y coherencia indicada o no. Entonces, se tiene que probar, o sea, una técnica, esta eh, eh, testeable, que es comprobable, que es parte del INVEST, ¿no? Es muy importante porque justamente va a permitir comprobar que esa historia de usuario es útil al cliente. Ya, hay que entenderlo así, ¿no? Este paso es muy importante porque va a permitir
que sea valioso para el cliente, ¿no? Porque si no probamos, si no testeamos, entonces no podemos saber si realmente es valioso para el cliente. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Bien? Entonces, esta técnica o este método de Inves es muy importante, ¿no? Para las historias de usuario, porque me va a permitir validar si la historia de usuario es única, es pequeña, tiene la suficiente información, ¿no? Para que pueda ser implementado, ¿no? Entonces tiene que ser independiente, no puede haber dependencias entre la historia del usuario. Lo que se recomienda es integrarlo. Tiene que ser negociable, corta, en la cual participan todas. Cuando se habla de negociable, quiere decir que todos participan, ¿ya? Todos participan para colocar más detalle a la historia del usuario. Tiene que valer, tiene que tener un valor para el cliente, necesariamente, para el cliente. Y no es un valor monetario, sino es un valor para el negocio, para el cliente, que al cliente le va a ayudar a tener más responsabilidad, o sea, más rentabilidad, ¿no? El cliente va a tener más rentabilidad con esta historia de usuario que una vez esté implementada. Tiene que ser estimable, ¿no? Siempre, no tiene que ser tan extensa, pequeña nada más, pero para que sea estimable tiene que tener criterios de aceptación. Siempre, una historia de usuario tiene que tener criterios de aceptación. Tiene que ser lo más pequeño posible, no tiene que ser tan extenso, la cual demore su implementación. El tiempo es muy importante, entonces requiere un mínimo de 3 a 4 líneas como máximo, pero tiene que ser clara y comprensible por todos. Se necesita también verificar que la historia de usuario esté bien implementado. Entonces, para que esté bien implementado y cumpla el objetivo, ¿no?, como historia de usuario, necesita ser testeable necesariamente. Si no, no se puede saber si realmente esa historia de usuario le va a servir al cliente. La única forma de saber eso es testearlo. Y acá hay una técnica, ¿no? La técnica Spider y cómo funciona, ¿ya? Esta técnica es muy importante, hay que saber, ¿ya? Bien, por acá yo había encontrado, primeramente en internet, había encontrado información de la técnica Sprite, ¿bien? Ya es para dividir historias de usuario, ya es para dividir historias de usuario. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, qué cosa es el Sprite, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vemos, yo estoy viendo, entonces voy a... listo, acá había encontrado una página de internet que me indica qué cosa es Sprite, ¿no? Criterio para dividir historias de usuario. Entonces hay que saber, por ejemplo, qué cosa es Sprite, es una técnica para dividir historias de usuario y bueno, tuvo su inventor, ¿no? Tuvo su inventor. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a revisar, ¿no?, en la internet, qué es el Sprite. Bien, bien. Entonces, vamos acá, listo. Entonces, acá, listo. Entonces, ya, acá hay algo muy importante, ¿no? Acá dice, por ejemplo, que Mike-Con, ¿no? Mike-Con propuso para partir de historia de usuario y crear, o sea, él fue el creador de esta técnica para desglosar, Mike-Con, ¿bien? ¿Y qué indica esa técnica SpriteDR? Dice que es el acrónimo de Spike, Paths, Interface, Data and Tools, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos criterios que me van a permitir desglosar una historia de usuario en tareas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso necesitamos saber. Entonces, que son en realidad una serie de criterios por las que potencialmente podríamos partir una historia de usuario. Hay que partir la historia de usuario, ¿no? Para que pueda ser estimada, pueda ser comprendida, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los criterios para poder dividir una historia de usuario es el Spike. El Spike está asociado con la investigación. Cuando es muy grande una historia de usuario y queremos desglosarlo, ¿no?, entonces tenemos que investigar en qué consiste. Por ejemplo, dice,
Algunas veces las historias son demasiado grandes porque el equipo no sabe cómo hacer alguna parte de la historia, dice, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, quizás las historias envuelven una tecnología no familiar o una parte del código desconocida, dice. Lo mejor en este caso es hacer un spike para reducir incertidumbre. Entonces, spike es una actividad de investigación. Eso es lo que quiere indicar. Es una actividad de investigación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente nos ha explicado una historia de usuario, lo ha detallado, pero nosotros no lo entendemos. Entonces, como no lo entendemos, por más que nos detalla el cliente, no lo entiende el productor, no lo entiende el equipo. Entonces, necesitamos hacer un spike, una investigación para poder desglosar las historias de usuario. Bien. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, como miembro, cualquier clic es analizado por el super sistema de marketing automatizado para que pueda recibir un email con información sobre cosas en las que yo parezca estar interesado. Entonces, acá nos preguntamos, ¿qué significa un super sistema de marketing automatizado? Hay que investigar, ¿no? Dice, y a reconocer que nadie conoce cómo funciona el super sistema de marketing automatizado y puede haber mucha incertidumbre. Eso cuando alguien desconoce algo, hay incertidumbre, hay riesgo, ¿no? Entonces, pasaremos a crear el siguiente spike. El siguiente spike lo definimos así, investigar el super sistema de marketing automatizado. Todo lo que no entendemos, tenemos que investigarlo. Ojo que la investigación no puede ser tan extensa, ¿no? Lo que no se recomienda eso, ¿por qué? Porque el tiempo pasa y todo está presupuestado. ¿Okay? Entonces, un spike debe tener un timebox, eso se recomienda. Se recomienda que todo spike tiene que tener un tiempo máximo de investigación para evitar la tentación de parálisis por análisis, ¿no? O sea que nos demoremos mucho en investigar. El objetivo de un spike es el aprendizaje, es entender en qué consiste, comprender, estar entrenado. No el desarrollo de una funcionalidad. Acá no hay técnica de desarrollo, acá no se implementa nada todavía. Los spikes ayudan a reducir incertidumbre sobre cómo construir la funcionalidad. Por otro lado, crear spikes con demasiada frecuencia puede ser un síntoma de que el equipo necesita formación en aspectos concretos, ¿no? Claro, a lo mejor requiere formación en tecnología, en dominio, en parte funcional, en parte de técnica, en fin. Bien, entonces eso es el spike. ¿Ya? A veces, cuando el cliente nos indica, nos menciona qué necesita, a veces no lo entendemos. Nos indica, por ejemplo, necesito, por ejemplo, que este super sistema de marketing automatizado se integre con otra aplicación, por, por ejemplo. Entonces necesitamos investigar qué cosa es el super sistema de marketing automatizado. Y eso justamente es un spike. Hay que crear un spike. Un spike es investigar. Investigar el super sistema de marketing automatizado. Por ejemplo, la cual el equipo se pone un timer, ¿no? Un timer puede ser de 2 días, 3 días, y todos en conjunto van investigando en qué consiste, y de ahí eso va a servir justamente para desglosar varias historias de usuario. Bien, no pueden haber muchos, digamos, muchos spikes, porque requiere mucho tiempo y eso implica mucho costo, ¿no? Hay que evitar eso. Entonces, aquí nace una pregunta, que el Product Owner tiene que tener la personalidad o tiene que tener, digamos, criterios para definir o para indicarle al cliente qué se va a implementar o qué no se puede implementar. ¿Ya? Eso lo tiene que tener el Product Owner bien claro. Porque un anti-Product Owner es aquel que dice, sí, 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 todo te vamos a implementar, todo, en esta iteración todo vamos a implementar. Pero un Product Owner, en la cual es consciente que va a implementar y que no va a implementar, ¿no? Ese es un verdadero Product Owner. Bien, entonces puede ser que el Spike demore mucho tiempo, o sea, hay mucho tiempo de investigación, requiere muchos recursos. Entonces, cuando es así, el Product Owner tiene que tomar la decisión, ¿sabes qué? Por el momento no puedo hacerte esta implementación, porque requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo, hay muchas historias de usuarios que están desglosando, y entonces, por el momento no, más adelante posiblemente sí. Ojo que el Product Owner es la voz del cliente, no porque el cliente requiere sí o sí, el Product Owner va a permitir que se implemente, no. El Product Owner es la persona en la cual confía a la organización, y la organización lo empodera y confía para que él tome la decisión de que qué cosas se van a implementar y qué cosas no se van a implementar. Bien, ese es un verdadero Product Owner. Un Product Owner no puede
decir sí a todo, ¿no? Todo lo que quiere el cliente, todo lo voy a implementar. No, porque si dice así, ¿no? Él está asumiendo todos los riesgos que pueden haber al decir todo sí, 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 ¿no? Y eso puede llevar a un fracaso del proyecto, ¿sí? Hay que tener presente eso, ¿no? Otro criterio para desglosar una historia de usuario es, por ejemplo, path, ¿no? A veces se puede considerar que una historia tiene múltiples pasos, pero el usuario hace X, entonces Y, entonces Z, ¿no? Por ejemplo, como miembro puedo pagar por una reserva que he realizado, de la que podemos sacar los siguientes pasos convertidos en historia de usuario, dice, porque lo de arriba es muy genérico. Como miembro puedo pagar por una reserva que he realizado. Entonces, eso hay que desglosarlo, o se puede desglosar en otros pasos más. Por ejemplo, como miembro reservando un coche, ¿no? Puedo introducir la información de pago. Como miembro reservando un coche, puedo introducir la dirección de facturación. Como miembro reservando un coche, puedo indicar la oficina en la que recogerá el coche reservado. Entonces, esa historia de usuario se desglosa en diferentes historias de usuario. Hay muchos pasos, ¿no? El usuario nos indica así genéricamente, pero no tenemos que desglosar. Bien, entonces, las diferentes historias en las que se divide la historia original son independientes. Eso es lo más importante, que sean independientes cada historia de usuario. Y por lo tanto, si quisiéramos, podríamos implementarlas en paralelo, dice. O podríamos optar por realizar una primera release en la que alguno de los caminos sea un manual. Bien. Otro criterio son las interfaces, ¿no? Algunas, para poder desglosar una historia de usuario. Por ejemplo, algunas historias de usuario son complicadas, dice, porque tienen múltiples interfaces. A veces puede ser interfaces, por ejemplo, cuando hablamos de interfaces, estamos hablando de interfaces de interfaces desktop o de escritorio, interfaces mobile, que son para móviles, ¿no? Y otras interfaces de datos que son múltiples APIs, por ejemplo. Si tuviéramos una historia que necesite que funcione en la web, en iOS y Android, una buena opción es partir por tipo de interfaz. Entonces siempre nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿no? Como un usuario de iOS, el mismo cliente ya tiene, como un usuario de iOS puede hacer cualquier cosa, pero como un usuario de Android quiero hacer tales cosas. Como un usuario usando un browser quiero hacer tales cosas, ¿no? Eso también son historias de usuario. Entonces hay que tener bastante presente que para dividir una historia de usuario va a depender mucho de las interfaces del usuario. Bien, va a depender mucho de la tecnología que el usuario esté usando en ese momento. Muchos usuarios pueden usar tecnología iOS, muchos usuarios pueden usar tecnología Android, muchos usuarios pueden usar otros navegadores, ¿no? Diferentes browsers, en fin. Y la data, ¿no? Data, por ejemplo, una historia puede ser larga por la cantidad y tipo de data que pueda soportar. Eso también es muy importante, hay que diferenciarlo. Desarrollar una versión inicial que soporte un subset o un conjunto de datos puede ser un gran modo de partir una historia, dice, ¿no? Y también podemos decidir ignorar algunos tipos de datos de manera eventual. Ignorarlos puede pasar por no coleccionarlos o no procesarlos o validarlos. Por ejemplo, como turista quiero ver cosas interesantes de la ciudad. Entonces podríamos partir la historia de usuario con los diferentes tipos de cosas interesantes. Por ejemplo, como turista quiero ver los museos de la ciudad. Como turista quiero ver tours en la ciudad. Como turista quiero ver actividades, quiero ver iglesias. Entonces se desglosan más las historias de usuario. ¿Bien? Entonces para desglosar una historia de usuario depende mucho de la data, depende mucho de las interfaces, depende mucho de los paths, ¿no? De los pasos, depende mucho de los spikes. Bien, entonces hay que desglosarlo. Y por último tenemos las reglas, los rules, ¿no? Algunas historias de usuario son largas porque implican implementar múltiples reglas. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, un ejemplo sería, como miembro puedo reservar un coche, dice. Un miembro no puede reservar un coche con más de 90 días de antelación. Un miembro no puede tener más de 3 reservas activas a la vez. Entonces ya las reglas están asociadas a la historia de usuario. Y eso nos va a permitir desglosar las historias de usuario. ¿Eso qué quiere decir? Las historias de usuario tienen condicionales. Cada historia de usuario que se va creando tiene una condicional, ¿no? Hacer esto, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir esta condición para hacer algo, ¿no? Que se podría partir atacando alguna regla en una historia de usuario diferente. Como miembro no puedo tener más de 3 reservas activas a la vez. Por ejemplo, se desglosa una historia de usuario. ¿Sí?
Entonces va a depender de las reglas también. En conclusión, dice, manejar el tamaño preciso de la historia de usuario nos ofrece ventajas para entregar funcionalidad de manera temprana y focalizarnos en pequeños aspectos del valor. Conocer heurísticas para partir de la historia de usuario nos ayuda a visualizar formas de hacerlo. Aunque existen múltiples propuestas a este problema, Spire de Mike Kong ofrece un conjunto simple, fácil de recordar, que nos puede ayudar bastante en la mayoría de los escenarios. Entonces, primero partimos de una visión de producto, después partimos de un impact mapping, después partimos de, paralelamente hacemos un cronograma de lanzamiento, después identificamos las épicas, después identificamos los temas, después identificamos las historias de usuario. Pero para poder identificar las historias de usuario, tenemos realmente que aplicar esta técnica que es Spider, ¿no? Acá realmente identificamos cuáles son las historias de usuario, ¿sí? No es tan sencillo, no porque el cliente va escribiendo la historia de usuario y ya hay que considerar la historia de usuario, no. No, el cliente nos puede decir qué necesita, pero eso a lo mejor es una épica, a lo mejor es un tema. Entonces hay que investigar, hay que desarrollar Spike para poder desglosar, ¿no? En sí en historia de usuario. Bien, muy bien. Entonces aquí nos hemos quedado creando las historias de usuario. Entonces aquí vamos a... Listo. Spike es la técnica para dividir historias de usuario. Bien, entonces según Bill White, inventor del acrónimo INVEST, un requisito para que una historia de usuario sea correcta es que teniendo en cuenta la velocidad del equipo que lo desarrolla, esta pueda ser realizada en una iteración de trabajo, o sea, en un solo sprint. Esa historia de usuario debe ser implementada. Entonces, esta técnica resulta muy ingeniosa y permite enfocar la división que se puede hacer en la historia de usuario para que puedan ser abordadas en una iteración. Eso es lo que se quiere, ¿no? Cómo buscar una técnica la cual esa historia de usuario va a ser implementada en esa iteración, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se implementa en esa iteración, entonces va a costar más, porque se puede implementar en 2 o 3 iteraciones, va a haber dependencia, va a haber riesgo, en fin. Dicha técnica, conocida como SPIDR, describe 5 pasos que definen el propio acrónimo basados en una estrategia iterativa e incremental. SPI, que ya hemos sabido que son pruebas de conceptos, sobre todo asociado a la investigación, ¿no? Entonces, prueba de concepto o prototipos es justamente asociado a la investigación. Hay que investigar un concepto, ¿no? Hay que investigar, es por eso que nacen las pruebas de concepto. Hay que investigar un concepto para que sea desglosado, ¿no? Hay que investigar y para eso hay que colocarle un time bomb, ¿no? Y ahí al investigar un concepto al hacer investigación de algo que es Spike, nos vamos a dar cuenta que ese conocimiento que estamos investigando se subdivide en N subconocimientos y de ahí nacen N subhistorias de usuario. Bien. Y path ruta habíamos indicado que puede haber muchos caminos, muchas alternativas de ruta, ¿no? ¿No? Una historia de usuario se puede desglosar porque puede tener diferentes rutas, ¿sí? Diferentes alternativas, diferentes caminos. ¿Sí? Interfaces, habíamos indicado que interfaces de TI, en este caso un usuario puede, digamos, yo quiero hacer algo, pero, o necesito que se haga algo, pero quiero que solamente eso se vea, por ejemplo, para mi equipo que usa nada más tecnología Android, por ejemplo. O quiero, por ejemplo, que mi equipo, por ejemplo, las comisiones de ventas quiero que se vean nada más en las aplicaciones Android, ¿no? Otro puede decir, yo tengo otro equipo que quiero que por ejemplo, las altas comisiones nada más, las altas comisiones de los ejecutivos, quiero que se vea en la web service. O yo como ejecutivo quiero ver las altas comisiones solamente en la web service. Bien, entonces ya es por interfaz. Son historias de usuarios por interfaz. Bien. Los datos, como por ejemplo, pueden haber muchos datos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo quiero realizar una factura, quiero facturar, pero en la facturación está el nombre del cliente, está el nombre del proveedor, está el nombre del código del producto, está el detalle de los productos, están los precios, entonces hay mucha información. Una historia de usuario tiene que desglosarse, ¿no? ¿No? Tiene que desglosar y va a depender mucho de la cantidad de data que el usuario necesita para progresar en ese momento, esa historia de usuario.
Reglas, las reglas también pueden haber muchas reglas. Las reglas son las condicionales, ¿ya? Las condiciones. En historia de usuarios yo necesito, pero cuando ocurra esta regla, ¿no? Entonces va a depender mucho de las reglas, de las condiciones, ¿no? Eso es lógica funcional. Bien, entonces va a depender de las reglas, va a depender de la data, va a depender de las interfaces, va a depender del path y de los spikes, ¿no? Esa es la técnica SPIDE para poder desglosar una historia de usuario en verdaderas historias de usuario que puedan ser estimadas por el equipo de desarrollo. Bien, después tenemos acá estimación y valor de la historia de usuario. Ese es muy importante. Cómo estimar, ¿no? Cómo realizar estimación. Entonces, vemos acá, por ejemplo, estimación y valor en las historias de usuario. ¿Por qué es importante una estimación? ¿Y en base a qué se estima? ¿No? Y generalmente el Product Owner lo estima, ¿no? En base, o mejor dicho, el que estima es el equipo, pero siempre el Product Owner está dando su punto de vista, porque el equipo puede realizar una estimación alta, ¿no? Pero el Product Owner lo puede observar, inclusive el Scrum Master puede observar por qué ese valor es tan alto. Pero el objetivo del equipo, dice, es maximizar el valor y la satisfacción percibida por el cliente o usuario en cada iteración. O sea, el Product Owner ya está bien, ya está priorizado, ¿no? Y no está priorizado, pues, entonces hay que adicionarle una estimación. Entonces, lo que está arriba del product backlog ya es el máximo valor. Y ese máximo valor hay que darle una estimación, ¿no? Entonces hay que encontrarle un equilibrio, dice, entre estimación y valor, que permite ordenar cómo la historia de usuario van a ser desarrolladas e implementadas en cada iteración. Entonces hay que asignar un valor a una historia de usuario. ¿No? Dice, es muy importante que los elementos que se apliquen en el Product Backlog se prioricen, es decir, deben tener asignado su valor. Dicho valor es asignado por el Product Owner y pondrá básicamente las siguientes variables, ¿no? Entonces hay criterios para poder asignar un valor a nuestro usuario. Por ejemplo, beneficios de implementar una funcionalidad. Otro, pérdida o costo de que demande posponer la implementación de una funcionalidad. Otro, riesgo de implementarlo. Otro, coherencia con los intereses del negocio. Otro, valor diferencial con respecto al producto de la competencia. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la historia de usuario es que la definición de valor para cada cliente puede variar. O sea, cada product value item o atributo, ¿no? O atributo del product backlog puede tener diferentes estimaciones o diferentes valores. Entonces, aquí ya hablamos ya de priorización de la historia de usuario. Entonces, como está bastante relacionado la priorización, ¿no? Cómo priorizar la historia de usuario, acá para priorizar se emplea la técnica Mosco. Bien, entonces hay que priorizar. Entonces, como se dan cuenta, está bastante relacionado a la priorización con la estimación. Bien, entonces primeramente vamos a hablar de la priorización, ¿no? Se tiene que priorizar de acuerdo al valor del negocio, al valor del cliente, primeramente. Y para eso se aplica esta técnica, la técnica Moscú, ¿no? Es una técnica muy empleada, ¿no? Por todos los desarrolladores, es una técnica inventada por Dykes, dice, la cual permite determinar la priorización dentro de los proyectos con limitaciones de tiempo, ¿no? Moscú es una técnica que da más valor y prioridad a las características del futuro producto que tienen un mayor valor comercial. Entonces, dice, Moscú es un acrónimo cuyas siglas en inglés, ¿qué significa? Must have, should have, could have, and would like. But won't have, dice. Esta clasificación no se trata simplemente de poner un valor numérico a cada uno de los requisitos del usuario, sino que aporta un valor semántico, dice, lo que realmente es importante dentro del proyecto o iniciativa. Características de Moscú, dice. El conjunto de requisitos usados para determinar la importancia de la necesidad o iniciativa para el producto es bastante sencillo de entender Moscú. La idea es gestionar la priorización de la historia del usuario de forma estratégica y ordenada. Estos requisitos están agrupados en 4 categorías. Entonces, estas son las 4 categorías. Must have, debe tener. O sea, ese product backlog debe de tener necesariamente esas historias de usuario u otros requerimientos u otros requisitos. Necesariamente. El should have debería incluir, nuestro product backlog debería incluir, se sugiere, se recomienda, o a veces son requisitos importantes y se recomienda que estén ahí. ¿Ya? Se recomienda que estén ahí, son requisitos importantes.
pero los que van sí o sí es en must have. En cambio acá se recomienda. Se recomienda porque son requisitos importantes y le van a dar valor al producto que está construido. ¿Ya? Después tenemos el Cool Hub. El Cool Hub o podría incluir, dice, podría incluirse, ¿no? Hay que analizar, ¿no?, el costo, el tiempo, es decir, podría incluirse. Son requisitos que sería bueno tener y podrían incluirse porque no cuesta demasiado implementarlos, por ejemplo. Si no cuesta demasiado implementarlos, se puede incluir. Estos requisitos podrían quedarse en el backlog para que en una fase de sprint posterior se desarrolle. En cambio, en un hub no se van a hacer, ¿no? No se van a hacer en esta iteración. En un futuro se puede incluir, ¿no? ¿Y cómo aplicar Moscow? Dice. Normalmente hay dos formas de hacer estas asignaciones. Uno, seleccionar una historia de la más pequeña y asignarle un punto de historia. Esta historia de usuario con un punto de historia hará una unidad y el resto se le asignarán puntos de historia en función de su complejidad respecto a esto. Ya, esta técnica Moscow, por ejemplo, vamos a verlo acá, ¿no? Es una técnica de priorización. Vamos a verlo, por ejemplo, en un vídeo en internet, ¿no? Porque siempre es bueno ver eso, ¿no? La técnica Moscow. ¿Por qué es importante la técnica Moscow? ¿Bien? Entonces vamos a entrar a internet, por ejemplo, a YouTube. ¿No? Ojo que yo estoy ahorita, vamos a ver el vídeo, ¿no? Vamos a poner acá Chris Rua, por ejemplo. No, Chris Rua es una consultora. Entonces vamos a ver acá Chris Rua, por ejemplo, priorización. Entonces, dice, estimación por punto de historia de usuario, cómo hacer la aplicación, que es un sprint, cómo hacer esto efectiva, cómo hacer el hardware, user history mapping, cómo dividir las tareas, ¿no? Entonces, aquí Rua tiene, es un anti-product owner, en fin. Por ejemplo, vamos a ver acá, aquí, ¿no? Tiene mucha información Chris Rua, ¿no? Es una consultora, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chris Rua, técnicas de priorización. Técnicas de priorización. Ya. Bueno, acá hay uno que hay cómo hacer estimaciones con punto de historia de usuarios. Bueno, más está asociado acá, ¿no? Cómo hacer las estimaciones. Bien. Entonces, este es muy importante. Vamos a ver el vídeo. Desde un inicio. Vamos a ver el vídeo de un inicio. Y vamos a escuchar, ¿ya? Vamos a escuchar. Si no, vamos a ver la gráfica, ¿ya? Si no vamos a escuchar, vemos lo que indica la gráfica, ¿bien?
Bien, entonces, es una técnica de estimación, ¿no? ¿No? Es una técnica es más que nada una técnica de estimación, cómo estimar las historias de usuario, ¿no? De parte del equipo, ¿ya? Pero la técnica de priorización, la que hemos mencionado aquí, la técnica de priorización, es la de, ¿no? La técnica de priorización que ahorita lo vamos a ver acá, ¿no? Cómo aplicar Moscop. Esa es una técnica de priorización. El Moscop es una técnica de priorización. Bien. Entonces, uno es cómo estimar, cómo hacer estimaciones y otro es cómo priorizar. Una de las técnicas de cómo priorizar es Moscop. Bien. Bien. Acá nos indican, por ejemplo, cómo se hace, ¿no? Cómo aplicar Moscop, ¿no? ¿Ya? Entonces, ejemplo de estimación de Moscop, por ejemplo, este es una... Acá, por ejemplo, nos indican cómo aplicar Moscop, ¿no? Sencillamente, ¿cómo es en la práctica? En la práctica, por ejemplo, se colocan todos los historias de usuario dentro del Product Backlog y el Product Owner, en base a la conversación con los clientes o los business orders, va a definir qué va a incluir, qué no va a incluir, qué podría incluirse dentro de la iteración, dentro del Product Backlog para que pueda ser completado, ¿no? En la iteración. Inclusive también participa el equipo de desarrollo. Bien. Pero acá hay algo más formal, ¿no? Acá ya hay una técnica de cómo aplicar Moscop. Puede ser una de acuerdo al juicio experto de las personas, pero acá hay otra forma, ¿no? Una forma más técnica. ¿No? Dice, normalmente hay dos formas de hacer esta asignación. Seleccionar una historia de la más pequeña y asignarle un punto de historia, dice. O sea, la historia más pequeña se le asigna un punto de historia. Esta historia de usuario con un punto de historia hará de unidad. Y el resto se le asignarán puntos de historia en función de su complejidad respecto a esto. O sea, se selecciona como un pivot, ¿no? Se selecciona la historia más pequeña y se selecciona un punto de historia. Y las otras ya se le van a asignar los puntos de historia de acuerdo al tamaño con respecto al pivot. Después seleccionar una historia de tamaño medio para asignarle un número en la mitad del rango de puntos de historia a utilizar. Normalmente se usan rangos de puntos de historia entre 1 a 10. Según esto se debe ubicar una historia de tamaño medio y asignarle 5 puntos de historia, dice. Cada historia adicional se calcula comparándola con la primera historia. Ejemplo de estimación de Moscú. Para realizar la estimación y asignar valor a la historia de usuario, se pueden dividir en 4 puntos, dice, y después dentro de cada uno asignar un valor numérico. Por ejemplo, los que deben tener 10 puntos, ¿no? Ahí está, se está aplicando la técnica Moscú, el debe tener, debería tener, podría tener y no tendría. Los que deberían tener, los que deben tener 10 puntos, los que deberían tener 8 puntos, los que podrían tener 6 puntos de historia, los que no podrían tener un punto de historia. ¿Ya? Entonces, más o menos así es el criterio, el criterio para poder hacer estimaciones a, la, a, a los atributos del producto. Otro es, de acuerdo, como hemos visto el vídeo, ya de acuerdo a los criterios, al punto de vista del product owner o de los clientes o del equipo. ¿Bien? Por ejemplo, esta técnica Moscú que nos ayuda a poder priorizar y también estimar, porque la técnica Moscú, acá vemos que nos va a permitir priorizar, pero también nos va a permitir hacer estimaciones, ¿no? Entonces se va agrupando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la historia del usuario HU001, enunciado de la historia de usuario, reporte de egresados. Entonces, tiene diferentes puntos de historia de usuario, por ejemplo. En historia de usuario, por ejemplo, uno es búsqueda mensual, trimestral, semestral y anual de egresados. Otro es búsqueda por área y cargo, otro. Entonces, cada uno tiene diferentes puntos de historia de usuario. Entonces, por ejemplo, acá se ha desglosado en grupo, en criticidad y en complejidad. Es un criterio, es una forma de cómo seleccionar, ¿ya, muchachos? No piensen que es algo que hay un escrito, no. La misma técnica lo indica que hay que agruparlo, hay que tener un nivel de criticidad y un nivel de complejidad. Por ejemplo, esta historia de usuario que es muy extensa, se ha desglosado en diferentes puntos, en diferentes historias de usuario. Uno de ellos, por ejemplo, claro, reporte de egresados es un tema o puede ser una épica,
se haya desglosado en diferentes historias de usuario. Y cada uno tiene un total de puntos de historia de usuario. Por ejemplo, la búsqueda mensual, trimestral, semestral y anual de egresados tiene un total de 26 puntos de historia de usuario. La otra historia de usuario, búsqueda por área y cargo, tiene 40 puntos de historia de usuario. Pero ¿cómo se llega a esos puntos? Porque hay criterios de grupo, criterio de criticidad y criterio de complejidad. Entonces, por ejemplo, para el primero, el nivel de grupo debe tener 10. Para la criticidad tiene que ser alta, se ha puesto 10, complejidad baja 6. En total suman 26. Para la segunda historia de usuario, que es búsqueda por área y cargo, para el grupo debe tener 10, para la criticidad 10 y complejidad 20. En total 40. Ahora, cuando es grupo es porque en grupo le ponen ese valor. ¿Eh? Cuando es grupo, porque en grupo le ponen ese valor. Por ejemplo, para el historia de usuario, fecha de ingreso y egreso, el tiempo expresado en cantidad de años, con meses, semanas y días. Para todo el grupo lo han estimado 10. Debe tener 10. Y también, pero hay otro nivel de criticidad, hay otro filtro. Su nivel de criticidad es media, le ponen el valor de 6. La complejidad, ¿cuánto es? 10. Y en total suman 26. Entonces, esta es una forma de cómo poder realizar estimaciones a las historias de usuario. Ojo que acá hay una plantilla, también tiene una plantilla. Cuando alguien compra la certificación, ¿no? Se le envía la plantilla también. Entonces, estos son los valores, ¿no? Como grupo dice, hemos definido que los que deben tener tienen que tener valor 10. Lo que deberían tener tienen que tener valor 7. Lo que podría tener tiene valor 3, lo que no tendría 1. Criticidad también hay un valor. Nivel alto 10, media 6, baja 2. Y complejidad muy alta 20, alta 15, media 10, intermedia 8, baja 6 y muy baja 1. ¿No? Bien, entonces esta técnica de priorización y estimación es MOSCO, ¿ya? Pero hay diferentes técnicas de estimación. En el vídeo también hemos visto una de las técnicas de estimación, ¿no? Pero acá vemos otra técnica de estimación. Bien, ahora vamos a ver ya definiendo las historias de usuario. Pero por el momento ya nos vamos a quedar acá. ¿Ya? No vamos a quedar. ¿Ya? No, nos quedamos acá definiendo historias de usuario. Bien, acá vamos a hablar ya de criterios de aceptación, ¿no? Vamos a ver posiblemente otros vídeos, estructura de los criterios de aceptación, prácticas de leasing, ya, eso lo vamos a ver en otro vídeo. Entonces nos quedamos acá, ¿ya? Listo, muchachos. Cualquier pregunta me escriben a mi correo, amador.izar@gmail.com, o me escriben un WhatsApp al 993-261-682. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.